Si f' of x disminuye negativamente en concave up, entonces la función f de x es una de las siguientes, disminuyendo en concave up, disminuyendo en concave down, aumentando en concave hacia abajo, o aumentando en concave hacia arriba. El signo del primer derivado indica si una función está aumentando o disminuyendo. Si el primer derivado es positivo, la función está aumentando. Si el primer derivado es negativo, la función está disminuyendo. ¿Cómo se dice que f' of x es negativo, o menos que 0? Esto nos dice que la función f de x está disminuyendo. Siguiente, f' of x está disminuyendo, lo que significa un derivado de f' of x, o el segundo derivado sería negativo. Y el segundo derivado indica una concavidad de la función donde si el segundo derivado es positivo, la función es cóncavo hacia arriba. Pero en nuestro caso porque el segundo derivado es negativo, esto indica que la función f de x es cóncava hacia abajo. También se dice que primo of x es cóncavo hacia arriba, lo que significa que el segundo derivado del derivado o el tercer derivado sería positivo. Pero esto realmente no responde la pregunta. Ahora sabemos que f de x está disminuyendo, y cerrando y por lo tanto nuestra respuesta es la segunda elección aquí. Ahora, vamos a ver si podemos dibujar un gráfico posible para f de x bien. Si f de x está disminuyendo sabemos de izquierda a derecha el gráfico está bajando a medida que x aumenta y disminuye. Y si es concavado hacia abajo, debe reemplazar al menos una pieza de un gráfico que parece así. Y porque f de x siempre está disminuyendo, tendría que volver a mezclar el lado derecho de esta pieza que es cóncava hacia abajo. Así que el gráfico podría parecer algo así. Aviso cómo está disminuyendo y también cóncavo abajo. Espero que esto te haya resultado útil.